Muy buenas, espero que estén extremadamente bien, que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Daniel Zapata Díez, soy químico farmacéutico ingresado a la Universidad CES. Actualmente soy estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas de la misma universidad y el día de hoy vengo a exponer los planteamientos éticos de la producción de plantas transgénicas. Pero, ¿qué es una planta transgénica? Una planta transgénica es todo aquel material vegetal, o sea, denomina como planta o plántula, a todo aquel material vegetal que se le ha introducido material genético propio o extraño por métodos de ingeniería química, llámese ingeniería química, perdón, o ingeniería genética, mediante el cual se desea obtener una característica específicamente, ya sea por diversos métodos, o sea, por métodos de bioingeniería, medición genética, enzimas de restricción o uso de plasmidos, entre otros. Principalmente esto se obtiene por medio de lo que se llama la biotecnología verde, que la biotecnología verde es toda aquella biotecnología que hace referencia a todo el uso de la tecnología en el campo agrícola, específicamente en todo lo que tiene que ver con el campo de la biología, específicamente hablando de lo que tiene que ver con respecto a las plantas, al medio ambiente, hongos, entre otros organismos. ¿Qué características puede tener una planta transgénica o qué puede tener principalmente? O aumento de resistencia a plagas que sean completamente resistentes a cualquier insecto o bacteria que tenga que sea una amenaza para su defensa, para su desarrollo. Resistencia a herbicidas, todo agente químico que sea específicamente especializado a todo lo el desarrollo o al acabar con la vida de las plantas. Tolerancia a estrés biótico o abiótico que puedan determinar resistencia a determinados factores ambientales o también todo lo que tiene que ver con respecto al uso y también al abuso de determinadas sustancias, como por ejemplo son herbicidas, fungicidas, entre otros, y no se vaya a ver ningún deterioro. Obtención de proteínas humanas. Principalmente con el campo de la biotecnología, específicamente cuando hablamos de la edición genética, podemos obtener proteínas humanas en el aspecto de que podemos generar nuevos medicamentos, obtener moléculas de interés farmacéutico, ya sea para toda la parte de prevención y promoción de la salud, y también avances en tecnología. Específicamente en este quiero dar un ejemplo aquí muy concreto, que es en el que se da principalmente en este vector de plásmido, como podemos verlo acá en este momento. Espérenme, pongo aquí, perdón, se da todo lo que tiene que ver con un vector de clonación. A este vector de clonación se le inserta un gen en específico, específicamente un gen de luciferasa de luciérnaga, que es lo que le da la capacidad de brillar a las luciérnagas. Se inserta en un plásmido recombinante, que un plásmido es una fracción del material genético de una bacteria y se inserta en el material genético de una planta, en específicamente, en el caso hablamos de la planta de tabaco, en el cual tenemos que se da la absorción de luz y brilla en la noche. Otro ejemplo de la planta de tabaco es que mediante el uso de un bioreactor y el uso de los genes adecuados podemos generar inmunoglobulinas para toda la parte de desarrollo de vacunas. La biotecnología es un campo muy lindo, muy chévere, en el que podemos tener determinadas herramientas a un bajo costo a comparación de los estudios con animales. Si hablamos ya de los principios bioéticos, que todo lo que tiene que ver con respecto al uso de este tipo de tecnologías, los principios bioéticos en los que me quiero basar principalmente para hablar de este tipo de, que pueden ser un poquito polémicos, es con toda la parte de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Si hablamos del principio de autonomía, tenemos que tener cuatro conceptos claros: consentimiento, información, entorno natural y preservación. Con consentimiento, lo que sucede es de que estamos hablando de que las plantas son seres de que no van a estar de acuerdo o diciendo como que sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en que tú manipules mi código genético. Simplemente nosotros los seres humanos, también en nuestro tipo de egocentrismo, en todo que el hombre es el centro del universo, decimos que no, yo tomo la planta y no tomo en cuenta su opinión si desea o no desea. Información. Cuando usamos plantas transgénicas es vital dar una información adecuada, porque es lo que sucede. Ciertos grupos ambientalistas, así como podemos ver en esta imagen de acá, han generado mucho revuelo con el uso de los transgénicos, sabiendo que los transgénicos inclusive hasta se dan de forma natural en la naturaleza, valga la redundancia.
¿Por qué? Porque lo que sucede es que por medio de procesos de selección natural podemos determinar que determinadas formas de vida se han ido alterando de acuerdo a la selección natural. El entorno natural también es algo muy importante debido a que como estamos alterando todo lo que tiene que ver con respecto a la naturaleza, es algo que tenemos que revisar muy bien porque estamos alterando el medio natural y otras especies, no únicamente la planta, sino que está alterando todo un ecosistema. Y me lleva a la preservación, de que todo tiene que ser cuidado y en tener el cuidado de las generaciones futuras. Principio de beneficencia, hacer el bien sin esperar nada a cambio. Uso adecuado, que las plantas que yo estoy utilizando no me vayan a interferir con el ecosistema de alrededor. Así, por ejemplo, como los mencioné con la planta de tabaco y las luciérnagas, lo que sucede es de que, bueno, si yo genero ese tipo de tecnología para todo lo que tiene que ver con respecto al uso de luz en calles o entornos citadinos, puedo alterar todo un ecosistema. Desarrollo sostenible. Todo lo que sucede es que todo tiene que ser enfocado al desarrollo sostenible, pero sin llegar a ser ningún prejuicio. Patentes. Este es un término bastante polémico en el aspecto porque lo que sucede es que cuando se busca una patente busca un desarrollo económico y eso solo va a beneficiar a unos pocos. Entonces, por lo tanto, no va a ser tan equitativo, no va a ser esperando nada a cambio, sino que simplemente estás esperando un retorno monetario y compensación y reconocimiento. Lo que sucede es que muchas veces no se tienen en cuenta ciertos determinados factores que son como los conocimientos ancestrales y únicamente se tiene en cuenta la biotecnología. La biotecnología se encarece todo y no se tiene en cuenta de que el posible campesino que va a utilizarlas no las pueda conseguir. Principio de no maleficencia, ante todo no hacer daño. Las plantas, el espacio ecológico y ambiental, no puedo alterar un ecosistema. Compensación de la deuda ecológica, si voy a tomar X o Y número de plantas, estas deben ser compensadas después en su forma original, intacta y natural. Derechos naturales, porque lo que pasa es que la naturaleza también tiene derechos a la preservación, de estar completa y sin ningún problema. Y para los humanos en este aspecto es dar información adecuada, de que no se genere ningún tipo de información errónea o que se esté dando información que no es. Seguridad y regulación de que se está dando todo de una manera efectiva y que no va a generar daño a la salud de las personas. Y eficacia, que sea completamente seguro. Principio de justicia, dar a cada uno lo que se necesita. Volvemos con las patentes. Una patente debe ser novedosa, innovación no obvia y reproducir y utilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se generan patentes y no se cumple alguno de estos criterios o solo se cumple uno, lo cual nos conlleva a muchas veces a que se obtenga dinero de forma que no es justa y obviando muchísimos procesos o ideas de otras personas. Y lo que sucede es que también con el tema de las semillas ocurre también un proceso de inequidad. También con el tema monetario lo que sucede es de que qué tan fácil una persona pueda adquirir este tipo de organismos cuando es de escasos recursos o cuando se ve sometida a factores ambientales. Entonces va a generar mucha polémica, mucho descontrol y no va a ser algo justo y va a ser algo completamente inequitativo. El desarrollo sostenible como forma de mejorar las condiciones de vida es algo que tenemos que tener en cuenta que es algo que interactúa, es algo interactivo. El desarrollo sostenible hay que tener en cuenta la necesidad de sin comprometer la capacidad de la futura generación de satisfacer sus propias necesidades. Aquí quiero recalcar dos procesos específicamente o dos aspectos. El aspecto de necesidad, de cómo vamos a recalcar la necesidad futura de otras personas, pero también hasta qué punto vamos a generar límites, que vamos a generar los suficientes límites para decir cómo no vamos a sobrepasar sobre otras personas o sobre otros organismos y vamos a conllevar a generar algo que esté completamente fuera de control. Bibliografía. Muchas gracias.